Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a hacer esta hermosa blusa para una clienta realmente. La idea de grabarles este video es porque pueden aprender cómo hacer una manguita globo, cómo ponerle el puño, el tema de los cuellitos, de hacer distintos cuellos, porque en esta blusa, si se pueden dar cuenta, se trabajan como dos cuellitos, formas de cuellito diferentes. Entonces me pareció bien interesante compartirles el video y desde ya les digo que el molde básico de la blusa, el base que vamos a estar utilizando en este video, es básicamente el que les enseñé a hacer en el video anterior, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacer el molde y se pueden guiar de este video para hacer todo lo que es el proceso de los cuellitos y la confección delantero y el molde de la espalda. Vamos a empezar a trazar lo que es el cuellito rosado, que tiene ese vivo blanco en todo el contorno. Vamos a tomar una hoja en blanco, ubicamos en todo este extremo de la hoja, vamos a ubicar el molde que quede bien alineado. Vamos a trazar el contorno del escote. Aquí ya tracé la parte del hombro, ahora voy a trazar la parte de la sisa. La sisa no es necesario ni que la traces completa, con que tú la traces por lo menos aquí ya está más que bien. Pero bueno, ya tracé el molde delantero. Ahora vamos a tomar el trasero, le vamos a dar la vuelta de esta forma y vas a ubicar hombro con hombro, hombro y el hombro del trasero. Mira que el escote de la espalda te queda mirando hacia allá. Entonces es importante que tengas en cuenta la posición de los moldes. Aquí al final el hombro no debe quedar alineado, sino que vas a entrar por ahí 1 centímetro o un poquitito menos de 1 centímetro, de esta manera. Y esto es para que al final la manguita se acueste y caiga perfectamente sobre el hombro. Esto lo puedes aplicar tanto en moldes de niña como en moldes de adulta. Pero eso sí, tienes que asegurarte que esta parte de aquí case perfectamente. Mira que aquí me casa a la perfección. Entonces, ahora sí vamos a pasar a trazar la parte del escote de la espalda. Mira que en el escote yo le dejo toda esta parte de aquí, que es donde vamos a empezar como a dibujar el cuello, y igualmente en la espalda también dejarle un poquito más de espacio acá para que tú te puedas guiar más exactamente a la hora de trazar el diseño del cuellito. Esto es lo que nos debe quedar y en base a esto es que vamos a colocar es que vamos a empezar a dibujar cómo va a ser el cuellito, porque no solamente puede ser redondo, sino que puede tener formas de ondas, formas de picos, en fin, lo que tú necesites ponerle. En este caso ya yo les dije que vamos a estar probando dos tipos de cuellito. Entonces voy a trazar primero el rosado, que tiene que ser un poquito más corto, más chiquito que el moradito, que tiene como ondas. Yo voy a tomar mi cinta métrica. Cuando tú tengas la parte del hombro, ya tú sabes que la parte del hombro es esta. Ya tú sabes que si empiezas a trazar un cuello que se gaste toda esta parte de aquí, es un cuello que va a ser bien amplio y va a tomar toda la parte del hombro de la niña. Igualmente tú sabes que también puedes jugar con esa anchura, o según la necesidad, puedes hacerlo más cortito o más grandecito. En este caso vamos a hacer el rosado, que tiene un vivito blanco aquí a este nivel, a esta anchura. Vamos a ver cuánto tiene esto en centímetros. Esto aquí tiene ya 5 centímetros, que va a ser lo que abarque el cuellito rosado, para permitirle al cuellito morado que abarque el resto que nos quedó aquí. Y además de todo el blanco también se va a llevar medio centímetro más, 5 milímetros, medio centímetro, que va a ser de el vivito color blanco que tiene que llevar. Tú marcas aquí 5 centímetros.
que ya yo tengo marcado a 5 centímetros de distancia todo esto, entonces yo empiezo a darle forma al cuellito. La parte curva del inicio del cuello no abarca todos los 5 centímetros. Mira que aquí marco 5 y el cuellito, el trazo todavía está por acá arriba. Entonces, a partir de aquí, tú te aseguras de que si lleves la guía de los 5 centímetros y de igual forma acá, no te vas a llevar todos los 5 centímetros, sino que le vas a dar curva, le vas a dar forma. Ya aquí tenemos el cuellito. Yo le voy a poner enseguida la talla, 4 a 6 años. 4 a 6 años, para que no se me confunda al final con todos los moldes. Voy a dejar a un lado este porque ahora vamos a pasar a hacer el que es color lila, el moradito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que al principio. Y aquí me quedó exactamente lo mismo que este. Solamente que la diferencia es que ya en este yo no bajé completamente la sisa, sino el margen que iba a entrar con el otro hombro de la espalda. Y aquí sí lo bajé, pero es básicamente lo mismo. Voy a empezar a trazar el diseño del cuellito morado. Yo creo que va a ser necesario que yo recorte este para poder asegurarme de que el moradito sobresalga. Este viene siendo el cuellito Peter Pan, que ya todos conocemos. Andreina, pero al final, ¿cómo queda ese cuello? Porque no entiendo. Pues mira, es básicamente este el resultado. Esta es la parte del delantero y yo sí te recomiendo que lo vayas marcando enseguida. Y esta es la parte del trasero. Ya que los hombros queden uniditos, él debe quedar así, delantero y trasero. Pero bueno, vamos entonces a poner este aquí enfrente, aquí adelante, para marcar el diseño de las ondas del cuellito el cuellito moradito. Entonces hazte la idea que este va a ser el rosado y este el lila, y en medio de este van a haber 5 milímetros de un vivito blanco. ¿Cómo identificas cuál es el molde delantero? El molde delantero de los cuellitos es el que tiene esta parte de aquí más curva. Entonces, si de todas formas a veces se te puede dificultar, lo mejor es que tú lo marques enseguida. Pero si eres detallista en cuanto a la vista, te das cuenta que este es mucho más curvo y este es largo, alargado. Como el diseño de la blusa indica que tiene un corte más abajo del costado, como a la cintura baja, y además del corte tiene un peplum, o sea que se le va a extender más la blusa, lo que nosotros tenemos que hacer es disminuirle a este, no ponerlo completamente en la tela, sino que yo le voy a disminuir aproximadamente 8 centímetros, pero para que quede tipo blusón como el que vimos en la foto, como el que les está apareciendo. No le voy a poner en el peplum 8 centímetros, sino que le voy a colocar aproximadamente 13 centímetros. O sea que ya en total va a quedar más larguita de lo que habría quedado esta blusita básica. Voy a marcar los 8 centímetros aquí. Para no voy a cortar el patrón, sino que lo voy a doblar. Ahí me quedó doblado. Entonces lo voy a asegurar con un alfiler. Ahí quedó mi molde básico. Le oculté estos 8 centímetros y listo. Se los aseguré ahí para no tener que cortar el molde y dañarlo. Voy a hacer lo mismito con el trasero. Ya que le hice los cortes a los moldes en el costado,
Me aseguré de que quedaran exactamente en la misma medida. Ahora sí, vamos a proceder a cortar la parte de la blusa. La blusa no es tan ajustadita al cuerpo como vendría siendo esta, que este molde que yo les enseñé a hacer no es que sea ajustado al cuerpo, es un poquito holgado, pero la blusa es un poquito más holgada. Entonces yo lo que voy a hacer a la hora de cortar es ubicar bien la parte del escote. Sí tiene que quedar bien ubicada en el doblez de la tela. Lo aseguro con un alfiler y a partir de ahí es que va a empezar el molde a alejarse del doblez, como lo pueden ver aquí en este video. No es demasiado, esto puede ser perfectamente 1 centímetro nada más. Mira, 1 centímetro nada más, no es demasiado porque, como les digo, la blusa no es que sea súper amplia y de por sí ya este molde sí queda un poquito amplio al cuerpo de la niña. La parte de la sisa a mí siempre me gusta dejarle solamente medio centímetro de margen de costura, porque esto ayuda a que cuando la niña se coloque su blusa, dame un momento mi amor, cuando la niña se coloque la blusa, como le va a quedar más abierto de la sisa, va a ser más cómodo para ella. No me gusta hacérselo directamente al molde porque habrá ocasiones en las que no quiera hacer el mismo procedimiento, dejar medio centímetro, sino 1 centímetro entero. Me interesa sobre todo que aquí en esta parte nada más quede medio centímetro. Incluso hay veces que son vestidos o blusas manga sisa que no llevan, o sea, que no llevan manga, sino que es blusa sisa. Incluso se lo quito completamente y le queda todavía más amplio y más cómodo a la niña. Mira que aquí ya los costados están perfectamente alineados. Entonces ya tenemos el delantero, trasero. Aquí tengo el molde de la manga básica. Este molde no es de manga globo, sino de manga básica. Y yo necesito manga globo. Yo lo que voy a hacer es hacer el doblez de la tela dejando este espacio aquí, que son aproximadamente 5 centímetros. O sea, esto es según lo que tú necesites. Si tu manguita, la que vayas a hacer, quieres que tenga bastante globito, bastante vuelo, entonces tú le dejas aproximadamente 6 centímetros, 8 centímetros. O si necesitas que no tenga mucho globo, puedes dejarle simplemente 2 centímetros, 3 centímetros, ¿ok? Y esto es según la necesidad del diseño que ustedes vayan a hacer. Repito, yo en este caso sí quiero que la manguita tenga bastante globito, no demasiado, pero que sí tenga bastante, por eso le voy a dejar esta cantidad aquí. La manga la corto a 1 centímetro toda. Y ya tenemos las dos mangas. Manga cortada. Ahora voy a cortar lo que es el puño de la manga, porque el puño va a tener 1 centímetro de ancho. ¿Cómo identificamos cuál es el ancho del puño de la manga? Si tengo esta manga tan ancha que tiene que al final fruncir un poquito, pues sencillo, voy a tomar la medida del molde básico. Aquí me da 11 centímetros. Lo voy a poner doble, serían 22 más el margen de costura, que serían más o menos 23 centímetros, para que quede la manga, que no le apriete el brazo de la niña, sino que le quede con la holgura perfecta.
Marco aquí mis 23 centímetros y voy a marcar el ancho del puño. Si el ancho del puño va a ser 1 centímetro, quiere decir de un total de 4 centímetros por 23 de largo. Aquí tenemos entonces los dos puñitos, para uno obviamente para cada manga. Voy entonces a cortar el cuellito rosado, que es este, que es tipo Peter Pan. Lo que voy a hacer es cortar un rectángulo de tela donde el cuellito no vaya a quedar como estricto, sino dejarle como, por decir, el margen al costado, de esta forma. Esto viene siendo un solo cuello, porque el cuello va doble. Esto sería uno solo. Ahora voy a cortar lo que vendría siendo el otro. Ahora, para darle forma de Peter Pan, del cuellito Peter Pan, a este rectángulo que corté, vamos a tomar por separado los dos pedacitos de tela, los dos rectángulos. Vamos a tomar uno de los rectángulos al derecho. Esta parte que tengo aquí es al derecho. Voy a montar el cuello, lo voy a sujetar con alfileres, porque esto necesito que me quede fijo, que no se me vaya a mover. Vamos a trazar solamente esta parte del costado. No vamos a trazar el escote, porque el escote hay que dejarle el margen de 1 centímetro. Y en la parte del escote no lo voy a trazar tal cual, sino que voy a dejarle el margen de 1 centímetro. Así nos debe quedar. Solamente vamos a marcar uno solo, y yo recomiendo que en esta parte de aquí, como al final no se va a ver, le pongas así sea un puntico o un asterisco, para que sepas que esa es la parte que va en el delantero. Ya no es necesario hacer lo mismo con la otra cara, porque cuando ya lo estemos cosiendo se van a dar cuenta por qué, pero sí necesito hacer exactamente esto de aquí en una de estas caras. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo para hacer el segundo cuello. Y aquí tenemos el otro que ya habíamos hecho. Mira que solamente uno de los dos tiene el trazo. Bueno, ya cortamos la manga, las mangas, los dos cuellitos y la blusa, el cuerpo de la blusa. Ahora falta cortar el peplum de la blusa, que viene en dos colores, en lila y en rosado. Vamos a ponernos en eso. Y lo primero que voy a cortar es el peplum lila de la blusita. Para poder fruncir este peplum tenemos que tener en cuenta cuánto miden el contorno que quedó de la blusa. Aquí tenemos 21 por 2, como está doblado tengo que sacar el por 2, serían 42. Y en la parte de la espalda 21 también, entonces serían 42 y 42, 84. O sea que para poder fruncir el peplum tenemos que darle el doble de ancho, 1,68, pero como la tela no viene, normalmente viene por 1,50 de ancho, no importa, 10 centímetros no va a ser la diferencia, no va a quedar feo, va a quedar igual, bien fruncidito, bien lindo. Entonces vamos a usar todo el ancho de la tela, que serían 1,50. Recuerda que lo ideal habría sido 1,68, 1,68, que es exactamente el doble del ancho que tomamos acá en la medida. Pero si se nos corta 10 centímetros ese ancho que le vamos a fruncir, no importa, igual también va a quedar bien. Oigan, yo pensé que tenía la cámara grabando, pero no. Y miren, no les mostré el proceso de cortar el peplum que lleva la blusita acá abajo. Pero es básicamente medir cuánto da esto y cuánto da el delantero y el trasero, que en este caso aquí me da 42 y acá también me da 42, o sea serían 84 centímetros el contorno de la blusa. Para poder fruncirlo de manera perfecta, que quede súper lindo, la idea es darle el doble de ancho. Pero si de pronto el doble de ancho en mi caso serían 1,60, pero tú sabes que las telas normalmente no son de 1,60, sino que son de 1,50.
en ese caso no te compliques la vida, usa el 1,50 de ancho de largo total para fruncir, porque esos 10 centímetros que le hacen falta no van a hacer mucho la diferencia y igual va a quedar bien fruncidito, bien lindo. Entonces el lila habíamos quedado que iba a quedar con un ancho total de 13 centímetros, pero como tenemos que hacerle dobladillo y además el margen de costura, yo le dejé no 13 centímetros, sino 15 centímetros. 1 centímetro para el margen de costura a la hora de unirlo arriba con la blusa y 1 centímetro para el dobladillo. Y la parte rosadita, porque acuérdate que el peplum lleva 2 colores, la parte rosadita es la más corta. No la corté de 13, sino que la corté de 11 centímetros y medio. 11 centímetros y medio. Y además también la blanca lleva un vivito blanco, el rosado lleva un vivito blanco como de medio centímetro, que voy a proceder a cortarlo ahora. Y por último vamos a cortar el sesgo del escote con el que vamos a pegar los cuellitos, y además también vamos a cortarle un poquito de sesgo para la espalda, para hacerle una abertura en la espalda. 13 centímetros. 13 centímetros es más que suficiente para que la niña tenga la abertura en la blusa y pueda colocársela, que le abra de manera perfecta para que pueda entrar su cabeza y ella se la coloque cómoda. Ya tenemos todo listo, que es el delantero de la blusa, el trasero. Tenemos las mangas, una manga, otra manga con su respectivo puñito. Tenemos el cuellito rosado. Tenemos el cuellito lila, que es el más anchito de todos, el que tiene como las onditas. Tenemos el sesgo para poner los cuellos. Tenemos el botoncito que va a ir al final en la blusa. Y tenemos el peplum de la blusa, el lila, el rosado y el vivo blanco para el rosado.